Muy buenas tardes a todos nuestros amigos que nos sintonizan como cada domingo en este su programa La Hora Tecnológica por esta su emisora Radio Bain 1200 AM. Estamos aquí, señores, nuevamente con ustedes. Queremos hablar de esta nueva tecnología, señores, de Neuralink. Usted se implantaría, por ejemplo, en su cerebro un chip que le va a permitir, por ejemplo, controlar su celular. ¿O usted permitiría que un familiar suyo se implantara, por ejemplo, un chip en el cerebro que, si ese familiar suyo, por ejemplo, tiene un problema de movilidad y esto le va a permitir, por ejemplo, moverse? Imagínese que un familiar suyo quedó en silla de ruedas y hay un chip que le va a permitir a usted o a ese familiar, le va a permitir a ese familiar poder caminar. ¿Usted se implantaría este chip? ¿Usted permitiría que ese chip se le implantara a un familiar suyo? Porque esto no es ciencia ficción, es algo real, algo precisamente que está sucediendo actualmente en Estados Unidos con lo que se llama Neuralink. Neuralink es la empresa. Realmente la tecnología se llama Telepathy. Entonces, el chip se llama Telepathy y la empresa se llama Neuralink. Dicho sea de paso, esta empresa fue creada por Elon Musk. Elon Musk, quien es ahora el dueño de Twitter, ahora es. Y también Elon Musk es el dueño de Tesla, esta compañía que ha revolucionado el mundo, diríamos, ¿verdad?, en el mercado occidental, el mundo de los vehículos eléctricos. Entonces, Elon Musk no solamente tiene a Tesla, no solamente es el dueño de antiguo Twitter, sino que Elon Musk ahora ha desarrollado una tecnología que pretende revolucionar el mundo de la ciencia y de los celulares también. Así que en lugar, por ejemplo, de usted tener un celular y usted manipular ese celular con las manos, usted puede hacerlo a través del cerebro. Si usted tendría, por ejemplo, un chip en su cerebro, parece ciencia ficción, señores, pero esto es totalmente real. Incluso vamos a hablar por qué muchos, por ejemplo, evangélicos se están oponiendo a esta tecnología allá en Estados Unidos. Sin embargo, vamos a ver porque, como vamos a ver más adelante, Elon Musk no es el pionero en esto. Lo que pasa con Elon Musk es el más mediático y es lo que más se conoce y los ataques, por ejemplo, han caído sobre él, pero hay varias empresas que vamos a ver más adelante, incluso en Europa, que ya han hecho pruebas con esto y han tenido éxito con personas, por ejemplo, que han quedado en silla de ruedas y ya pueden caminar. Entonces, con este chip la persona puede controlar su celular. Esa es la idea que tiene Elon Musk con esto, de que olvidemos ese tema de tener un celular en las manos, sino que ya se pueda controlar no solamente un celular, sino que se pueda, por ejemplo, abrir el vehículo, conducir, todo eso. Fíjese el tema de los vehículos autónomos que ya están circulando, por ejemplo, en Estados Unidos. Entonces, esa es la idea de Elon Musk. Elon Musk quiere que lleguemos ahí, al tema de poder controlar los teléfonos celulares a través del cerebro. Pero ahora mismo, lo más cercano que tenemos de esta implementación es que se pueda aplicar en personas que han quedado inválidas, que han quedado en silla de ruedas, no pueden caminar, y entonces a través de este chip puedan recuperar la movilidad. Que hay una gran disputa ahora mismo en Estados Unidos, no solo en Estados Unidos, también en Europa. Aunque ya Europa está avanzado, señores. Hay que decir esto, que Europa le lleva la milla a Estados Unidos con esta tecnología. Lo que sucede es que regularmente lo que llega hacia nosotros es lo que viene de Estados Unidos. Además, como ya les comenté hace un momento, Elon Musk es más mediático. Por ejemplo, ¿quién conoce las otras empresas que están trabajando con este proyecto? Se sabe, por ejemplo, que hay una empresa que se llama NeuroRestore, que esta empresa, que es una empresa suiza, esta empresa en el año 2023 le implementó uno de estos chips a una persona que había quedado inválida, ¿verdad?, por un accidente que había tenido. La persona no se podía mover, quedó en sillas de ruedas por un accidente que había tenido. Entonces, esta persona aceptó que le colocaran este procedimiento, este chip. Dicho sea de paso, este chip de NeuroRestore no es tan invasivo como el de Elon Musk, como el de Neuralink. El de Neuralink es más invasivo, que por ese tema que han llegado también las críticas, porque es demasiado invasivo. Hay que hacerle una operación quirúrgica a la persona en el cerebro, implantarle este chip. Sin embargo, las otras tecnologías, las otras empresas que en su mayoría son europeas, por ejemplo, ahí tenemos a Chicron de Australia y por otro lado tenemos a NeuroRestore, por ejemplo, de Suiza. Estas empresas, su procedimiento no es tan invasivo como el de Elon Musk, como el de Neuralink, por ejemplo, de Elon Musk. Entonces aquí que ha venido las críticas a esta empresa de Elon Musk, porque ellos hacen un procedimiento muy invasivo. También está el tema de que las pruebas que se han realizado con este chip han sido bastante cuestionadas, porque ellos estaban haciendo pruebas, por ejemplo, con primates, con monos, como diríamos nosotros.
Ellos estaban haciendo pruebas con animales, y estas pruebas que ellos hicieron fueron bastante criticadas porque se sometía a bastante crueldad a muchos de estos animales. Tristemente, con animales que se hacen la mayoría de esas pruebas que luego pasan a los seres humanos. Ahora ya la FDA le ha aprobado de que se pueda comenzar a hacer pruebas en personas, en seres humanos, que estén dispuestos a ser, ¿verdad?, a que se le pueda implementar este chip en su cerebro. Las personas que estén dispuestas a que se le implante este chip de Neuralink, que se llama Telepathy, pueden acceder, porque ya la FDA de Estados Unidos le aprobó esto a Elon Musk, a Neuralink de Elon Musk, se lo aprobó ya, de que puede empezar a hacer pruebas en persona. Pero fíjense, Elon Musk va a empezar a hacer pruebas ahora, pero ya NeuroRestore ya tiene años. Y en el 2023, el año pasado, ya NeuroRestore no solamente fue que hizo una prueba, sino que aplicó este chip en una persona, y esta persona recuperó la movilidad de sus piernas, de sus extremidades. La persona comenzó a caminar luego que le implementaron este chip. Entonces hay otra compañía, que es Chicron, que también ha hecho pruebas con este tipo de herramientas, con esta tecnología, que ya se ha convertido en una carrera, porque ahí está China también. China tiene una compañía que está haciendo experimentos con eso. Sí, ahora mismo no solamente hay una lucha por esta tecnología en Estados Unidos, que hay varias empresas. Hay una lucha entre Estados Unidos, Europa y China, a ver quién se va a quedar con el dominio de esta tecnología. Entonces, por un lado tenemos a Neuralink de Elon Musk, que tiene su chip llamado Telepathy, que ahora es que ellos van a comenzar a hacer pruebas. Pero por otro lado tenemos otra compañía que es europea, que se llama NeuroRestore, que esta compañía está mucho más avanzada que esta Elon Musk, porque ya implementó el chip y le ha dado resultados. Tenemos a China, pero lo que viene de China se sabe poco. Poco sabemos de lo que está pasando en China, a menos lo que ellos quieran compartir. Porque incluso muchas compañías chinas, cuando se les pide información, ellos lo que alegan es que es un posible espionaje por parte de Estados Unidos. Entonces, no hay mucha claridad de cómo van los avances con esta tecnología en China. Sin embargo, se supone que Europa y Estados Unidos llevan la delantera con estas investigaciones, porque China todavía depende mucho de la tecnología de Estados Unidos. Aunque mucha gente no lo quiera creer, pero China todavía depende mucho, aunque China ya es una potencia mundial, que todos lo sabemos. Pero todavía China depende mucho, por ejemplo, de la tecnología de Estados Unidos para muchos de estos procedimientos. Entonces, si Estados Unidos le pone la cosa difícil a China, impide, por ejemplo, como ya se ha visto en otras ocasiones, que China pueda acceder a tecnología norteamericana, China se puede retrasar en estos proyectos. Fíjense, por ejemplo, el caso de Nvidia Machine. Nvidia Machine recientemente se convirtió en la segunda empresa más rentable del mundo, de mayor valor en el mundo. Incluso nosotros estuvimos hablando de esta compañía hace un tiempo, y incluso esta compañía ya desplazó a Amazon, desplazó a Apple. A Nvidia solamente le supera a Microsoft. Pero ¿cómo es que Nvidia ha logrado todo este poder que ellos tienen? ¿Cómo es que ellos han logrado ahora desplazar a Apple? Porque Nvidia era una compañía básicamente de tarjeta de video para videojuegos. Eso que se conocía esta compañía. Pero ellos ahora, con el auge, por ejemplo, de la inteligencia artificial y de tecnología como esta de Neuralink, ellos han logrado que estas tarjetas que ellos venden sean compradas para el tema de la inteligencia artificial. Diríamos, el hardware para el tema de la inteligencia artificial es suplido mayormente por Nvidia. Entonces Nvidia, diríamos, que tiene un monopolio con esto. Ellos son los pioneros en estas tarjetas que se están utilizando para estos poderosos procesadores que utilizan inteligencia artificial. Pero uno de los mercados más potentes, por ejemplo, de Nvidia es China. China le compra muchas de estas tarjetas porque China también está desarrollando su mercado de inteligencia artificial. China no se quiere quedar atrás, pero hay un temor. Estados Unidos tiene temor de que China pueda avanzar en sus investigaciones sobre el tema de la inteligencia artificial. Entonces, ¿qué ha hecho Estados Unidos? Que está poniendo restricciones para que a China no llegue mucha de la tecnología que se está utilizando en Occidente para el tema, por ejemplo, el desarrollo de la inteligencia artificial. ¿Por qué? Básicamente por proyectos como estos, porque se ha criticado bastante, por ejemplo, esta tecnología como esta de Elon Musk, como Telepathy de Neuralink. Muchas personas la han criticado, por ejemplo, en Estados Unidos los evangélicos se están oponiendo. Digamos que un grupo de la comunidad evangélica en Estados Unidos se está oponiendo a esta tecnología. Algunos grupos lo hacen de manera, diríamos, un poco irracional, porque lo asocian con el chi de la bestia, el 666, etc. Sin embargo, otros grupos son un poco más racionales y dicen, mira, lo que nosotros nos oponemos a esta tecnología es lo siguiente,
Nosotros no creemos que esto sea ningún chip de la bestia, nada de eso. Lo que nosotros estamos diciendo es que esta tecnología puede ser peligrosa porque esta tecnología, por ejemplo, en manos de países que prácticamente son dictaduras como Corea del Norte, como Cuba, como Venezuela, como Nicaragua, esta tecnología en manos de estos países puede ser un peligro. Porque si bien este chip puede ayudar a personas, y ya hemos visto que hay resultados de que este chip puede ayudar a personas a que puedan volver a caminar, algo que nosotros saludamos, algo positivo. Imagínense una persona que sufrió un accidente y quedó en silla de ruedas y que con un chip de estos, esta persona pueda volver a caminar. Es una alegría, no solamente para él, sino también para sus familiares. Pero ¿qué pasa? Que este chip también se puede utilizar para implementar pensamientos. Imagínense que este chip se utilice, por ejemplo, para que todo el mundo en una comunidad piense igual. Imagínense que países como Corea del Norte digan, vamos, y se apropien, por ejemplo, de tecnología como esta. Fíjese cómo actualmente, señores, actualmente, la tecnología puede ser incluso un peligro de seguridad nacional. Nosotros estuvimos hablando hace unos meses aquí, cómo recientemente, por ejemplo, se descubrió una inteligencia artificial que puede investigar diferentes fármacos médicos. Y esa inteligencia artificial, en alrededor como de 2 horas o 3 horas, descubrió una cantidad de combinaciones de diferentes sustancias químicas que se pueden encontrar en la naturaleza, que cualquiera la puede encontrar. Hasta el hijo suyo va y la busca ahí y la encuentra. Con estas combinaciones se pudieron producir potentes combinaciones químicas que pueden matar a cualquier persona en minutos. ¿Escucha eso? Entonces, ¿qué sucede? Que este tipo de tecnología en manos de, por ejemplo, de grupos paramilitares, imagínense, de los Zetas de México, del cartel de Sinaloa o de la banda de Haití, de Barbecue. Imagínense esta tecnología, obviamente es muy difícil que estos haitianos dominen eso, sino no es que lo estamos subestimando, sino por el tipo como se comportan ahí. Haití es un país atrasado, su banda también son atrasadas. Pero imagínense esta tecnología, en un hipotético caso, en manos de una banda como esta, una banda haitiana, que tenga esas combinaciones químicas que pueden matar una persona, que usted tapa ese gas, por ejemplo, en un metro, en cualquier lugar, en la calle, puede matar una cantidad de personas al instante. Imagínense, esa tecnología en manos, por ejemplo, de grupos militares. Es decir, que la tecnología, los avances tecnológicos actualmente pueden convertirse en un problema de seguridad nacional. Se dice que este tema de la inteligencia artificial, que mucha gente lo subestima, y países como el nuestro, por ejemplo, eso no se le da ni siquiera importancia. Este tema de la inteligencia artificial ha llegado al escritorio del presidente Biden más de 3 veces. Se dice que pocos asuntos llegan más de 3 veces al escritorio de un presidente de Estados Unidos. Entonces este tema de la inteligencia artificial ha llegado más de 3 veces a su escritorio para debatirlo, porque hay un tema de cómo se va a controlar, por ejemplo, el tema de la inteligencia artificial. Porque fíjense cómo las cosas incluso pueden ya hasta salirse del control. Tenemos cosas que son bastante positivas, por ejemplo, como este chip, que es un chip bastante positivo. Pero por otro lado, este chip puede ser peligroso en manos, por ejemplo, de países que son dictaduras como Corea del Norte. Porque como ya hemos visto y reiteramos, es algo positivo. Por ejemplo, hay un famoso autor que también es evangélico, que se llama Tab Jensen, que él es autor de un podcast muy conocido en Estados Unidos que se llama Los Profesionales de la Profecía. Él es de los que ha cuestionado, por ejemplo, este chip. Pero él no lo cuestiona en el sentido de que este chip puede ser el supuesto sello de la bestia. Él no dice eso. Él lo que dice es que este chip puede ser un peligro. Hay que transparentar esta tecnología, porque este chip, por ejemplo, en manos de grupos empresariales o en manos de países como Corea del Norte, como ya hemos dicho, puede ser un peligro. Porque imagínense que se implante un pensamiento único en un grupo de personas, o que se suprima cierto pensamiento, que tendríamos una sociedad policíaca. Imagínense este tipo de tecnología, por ejemplo, en países como China, donde la autoridad de China hacen lo que quieren. Por ejemplo, ahí no hay, por ejemplo, ningún organismo internacional puede controlar, por ejemplo, lo que hace China. China es como una isla aparte. Fíjense que ellos incluso, muchas de las redes sociales, por ejemplo, que nosotros utilizamos, no se utilizan en China. Ellos, por ejemplo, tienen censurado a Facebook, tienen censurado a Twitter, tienen censurado, por ejemplo, a Google. Tienen censurado muchas redes sociales porque ellos, por un lado, ellos argumentan de que esto es para poder desarrollar sus tecnologías de ellos. Sí, ellos censuran esas otras tecnologías y por un lado diría, bueno, sí, tiene lógica. Censuramos esa tecnología para nosotros poder desarrollar la tecnología nuestra. Sin embargo, por otro lado, que se ve es que en realidad ellos hacen esto
para censurar ciertas informaciones, para que no le llegue a la gente de China. Ellos hacen esto para controlar a la gente. Entonces imagínense tecnología como esta, como estos chips, por ejemplo, en manos de países como China. Sería un peligro. Entonces, ¿qué sucede con países como el nuestro? Por ejemplo, esta tecnología puede llegar. Incluso hay una compañía que se llama Neurosoft, que ellos están aquí en República Dominicana. Si bien esta compañía no es de las pioneras que está trabajando con esta tecnología, que se llama BCI, por sus siglas en inglés, Brain Computer Interface, ellos no son de los pioneros, hay que decirlo. Ellos no son de los pioneros, pero esta es una compañía que ha mostrado interés en un futuro de empezar a investigar en esta área. Ellos están aquí obviamente, pero son compañías de capital norteamericano que están aquí. Si no es una compañía neta dominicana, sino una compañía norteamericana que está aquí. Realmente estas compañías están aquí para tener personal dominicano, pero que trabajan para su filial principal que está, por ejemplo, en Estados Unidos o en Europa. Es decir, que nosotros no estamos tan lejos. Recordemos, nosotros estamos prácticamente en el mismo trayecto del Sol, como diría Pedro Mil. Estamos en el mismo trayecto del Sol y muchas de estas tecnologías llegan fácilmente aquí. Lo que sucede es que aquí eso no se habla. Prácticamente nosotros somos los que hablamos de eso y pocos programas. Incluso en nuestro país, como dijimos en un programa anterior, aquí de lo que más se habla de política. Sí. Temas como esto es muy difícil. Incluso abordar estos temas en nuestro país. A veces la gente dice, oye, ¿qué está hablando esto? Este disparate. Sí. La gente regularmente no se interesa por estos temas. Sí. Fíjese el interés que ha generado, por ejemplo, estos temas en Europa, por ejemplo, en Estados Unidos y en Asia también. Sin embargo, aquí difícilmente nosotros, por ejemplo, que hablamos de eso, pero aquí eso no se habla. Aquí lo que más se habla es de otra cosa, de política, como hemos dicho anteriormente. Pero bien, señores, este es el futuro. Por ahí apunta los avances tecnológicos ahora. Hay una carrera, así como hubo una carrera espacial entre Rusia y Estados Unidos por el dominio, por ejemplo, de la Luna y del espacio. Ahora hay una carrera, hay dos luchas actualmente. Hay una lucha por el control de la inteligencia artificial, por el dominio de la inteligencia artificial. Hay varias empresas, que en su mayoría, las pioneras, por ejemplo, son empresas norteamericanas. En este caso sí, Europa se ve un poco más rezagada, pero no es que no existen. En Europa hay varias empresas, pero hay varias empresas en Europa, principalmente en Alemania, que están trabajando con este tema de la inteligencia artificial y están bastante avanzadas. Lo que sucede es que el control y el monopolio lo tienen estas empresas que son norteamericanas. Ahí está OpenAI, por ejemplo, ahí está Meta. Ahí están otras que también están ahí incursionando. Pero Europa también tiene investigaciones en el tema de la inteligencia artificial. Entonces tenemos esas dos carreras. Hay una carrera en el campo de la tecnología, una carrera bien fuerte, una guerra diríamos, por el tema de la inteligencia artificial, por el dominio de la inteligencia artificial. Tanto Europa, Estados Unidos y China. Por otro lado, ahora hay una carrera por el dominio de lo que se conoce como BCI. Es decir, que son estas tecnologías que se van a utilizar para implementarlas en el cerebro. Para el tema de la movilidad, personas que han quedado en silla de ruedas, que puedan volver a caminar. Y hay una lucha por eso. Y muchas de estas tecnologías, como yo les digo, muchas de estas tecnologías van a llegar aquí en algún momento. Incluso aquí hay cosas, señores, que se están implementando. Lo que pasa es que la gente no lo sabe. Como yo les dije, como aquí lo que más se habla de política y de otra cosa, aquí muchas cosas no lo saben. Por ejemplo, aquí hay un robot, que es el robot Da Vinci, que es el robot que se utiliza, por ejemplo, para hacer operaciones a larga distancia. Es un robot que se utiliza para operaciones y ha dado bastante resultado. Incluso en algunas operaciones, este robot es mucho más eficaz que un ser humano. Este robot Da Vinci hace algunos años se estaba utilizando y se está utilizando aquí en República Dominicana, por ejemplo en el HOMS, en el Hospital Metropolitano de Santiago. Aquí en República Dominicana se está utilizando ese robot, que se utiliza principalmente para cirugías, para urología. Se utiliza regularmente en esos procedimientos. Ese robot, señores, que se llama robot Da Vinci, ese robot está aquí en República Dominicana, pero pocas personas saben eso. Y es un robot bastante eficiente, que esa tecnología también de las operaciones con robot se está trabajando fuertemente en ella y tiene mucho futuro, promete mucho. Porque imagínense que hay un médico, por ejemplo, que es un médico que es especialista en un tipo de operaciones. Pero ese médico está en Estados Unidos. Entonces, para una persona, por ejemplo, un país como el nuestro, que tenga dinero, tenga los recursos para poder trasladar, por ejemplo, a un paciente para que ese médico le haga esa operación, es un problema, el tiempo en llevarlo y todo eso. Pero si tú tienes, por ejemplo, que ese médico
te pueda hacer esa operación desde su casa a través de un robot que él tiene. Imagínense lo que sería eso. Sería una revolución. Incluso podríamos tener, por ejemplo, robots de ese tipo, por ejemplo, en África. Podríamos tener donde en varios países de África la salud es bastante escasa. Hay varios países de África que están sumamente atrasados, hay otros que no, por ejemplo como Sudáfrica, Kenia, están bastante avanzados, incluso más que nosotros, para que usted lo sepa en algún sentido. Sin embargo, hay países de África que están sumamente atrasados. Entonces imagínense que usted pueda tener, que se pueda tener este tipo de robot haciendo operaciones, por ejemplo, en diferentes países de África, pero que los médicos que controlen estos robots estén, por ejemplo, en Estados Unidos, en Europa. Eso sería una revolución para la medicina. Usted sabe que ese robot está aquí, en el HOMS. En el HOMS está implementando ese robot. Pasa que la gente regularmente eso no se sabe, casi de eso no se habla, como yo le comento. Entonces, muchas de estas tecnologías que nosotros hablamos, que parecerían tecnologías de ciencia ficción, oye, eso, no dude que eso llegue, en poco tiempo llegue aquí. Porque aquí hay una gran conexión con muchas empresas norteamericanas. Aquí hay grandes empresas, por ejemplo, que son norteamericanas, están aquí. Nosotros somos un país básicamente turístico, dependemos mucho del turismo. Hay muchos turistas, por ejemplo, que vienen aquí, hasta que viven. Aquí hay turistas, por ejemplo, gente de mucho dinero, por ejemplo, que vive en Punta Cana. Y si él se muda ahí, obviamente él necesita tener a su alcance cierta tecnología que él podría tener, por ejemplo, en Estados Unidos. Entonces, aquí hay muchas empresas que vienen y se instalan aquí, por ejemplo, pero para darle servicios a esas personas que vienen de Estados Unidos como de retirada aquí. No necesariamente para el dominicano, sino para esas personas que vienen a vivir aquí, que son extranjeros, que son europeos, pero vienen en bajo perfil. Usted no lo conoce, usted no lo ve en la calle, obviamente, porque se mueven en otro nivel, en otro estatus social. Entonces, esas personas necesitan tener a su alcance un tipo de medicina más avanzada que la común que existe aquí en los hospitales. Necesitan incluso tener una educación mucho más avanzada. Por ejemplo, cuando aquí se critica el tema de la educación, ya para terminar, cuando aquí, por ejemplo, se critica el tema de la educación, que la educación está deteriorada, que es cierto que estamos bastante atrasados en el tema de educación, pero eso es la educación pública y la educación privada que usted ve en los barrios. Pero aquí hay colegios, por ejemplo, full bilingüe, que son sumamente caros, que tienen un tipo de educación como cualquier colegio europeo o como cualquier colegio de Finlandia. No le voy a decir de Estados Unidos, de Finlandia o de Europa. Aquí hay colegios, por ejemplo, en esos lugares como Punta Cana, Casa de Campo, que esas personas que viven ahí mandan sus hijos a esos colegios, que tienen un sistema educativo, que son full bilingüe y todo eso. Mire que esa gente no necesita salir de ahí. Entonces, eso mismo está pasando, por ejemplo, con la medicina. Aquí hay instituciones médicas privadas que tienen tecnología que no existen, por ejemplo, en los hospitales que usted va, que usted y yo vamos, ni siquiera a los hospitales públicos, ni tampoco a los centros de medicina privada que está a nuestro alcance. No tienen esa tecnología, pero sí la tienen, por ejemplo, centros médicos que son para ese tipo de personas. Muchas gracias por tu sintonía y nos vemos el próximo domingo.